La batalla de Zama fue el enfrentamiento que decidió el destino del mundo mediterráneo para los siguientes siglos. En las llanuras polvorientas del norte de África, dos genios militares se enfrentaron en un duelo que puso fin a la Segunda Guerra Púnica y selló para siempre la suerte de Cartago. Era la revancha que Roma había esperado durante 16 años, desde la humillación de Cannas. Esta vez, un joven general romano llamado Publio Cornelio Escipión usaría las propias tácticas de Aníbal contra el maestro cartaginés. Esta batalla representaba mucho más que un enfrentamiento entre dos ejércitos. Era el choque entre dos civilizaciones, dos formas de entender el poder, dos destinos que no podían coexistir. Roma, con su sistema republicano y su determinación férrea, contra Cartago, la gran potencia comercial fenicia que había dominado el Mediterráneo occidental durante siglos. El perdedor no solo sería derrotado, sino que desaparecería de la historia. Para entender Zama hay que remontarse años atrás, cuando un joven oficial romano había observado las tácticas de Aníbal en Italia y había aprendido sus lecciones. Escipión no era un general tradicional romano. Donde otros veían solo la necesidad de valor y disciplina, él entendía la importancia de la flexibilidad táctica, la caballería, la coordinación entre diferentes tipos de tropas. Había estudiado a su enemigo como un maestro estudia a otro maestro. La guerra había comenzado cuando Aníbal atacó Sagunto en España, pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando Escipión tomó el mando en Hispania. Allí demostró que podía vencer a los generales cartagineses usando sus propias armas. En Baecula y Lipa había perfeccionado las tácticas que ahora pensaba usar contra el mismo Aníbal. No se conformaba con ganar, quería ganar de forma tan brillante que nadie dudara de que Roma había superado definitivamente a Cartago. Después de expulsar a los cartagineses de España, Escipión había propuesto algo que horrorizó al Senado romano conservador: llevar la guerra a África. Era una apuesta arriesgada que podía terminar en desastre, pero también la única forma de obligar a Aníbal a abandonar Italia. Si Cartago se veía amenazada en casa, tendría que llamar de vuelta a su mejor general. El plan funcionó. En el año 203 a.C., Escipión desembarcó en África con un ejército que representaba la nueva Roma. No eran las legiones tradicionales de ciudadanos soldados, sino una fuerza profesional forjada en años de guerra continua. Muchos de estos hombres habían sobrevivido a Cannas. Habían sentido la humillación de la derrota. Habían visto morir a sus compañeros. Habían jurado venganza. Ahora tenían la oportunidad de saldar cuentas. Pero Escipión sabía que no podía vencer solo con soldados romanos. Necesitaba caballería, y la mejor caballería de África estaba en manos de los reyes númidas. Aquí demostró su genio diplomático tanto como militar. Convenció a Masinisa, el joven rey númida, de que su futuro estaba con Roma, no con Cartago. No fue fácil. Los númidas habían sido aliados tradicionales de Cartago durante generaciones, pero Escipión entendía que los tiempos estaban cambiando, que el futuro pertenecía a Roma. La primera gran victoria africana llegó en los Grandes Campos, donde Escipión derrotó a Asdrúbal Giscón usando una combinación de táctica romana y caballería númida. Fue una demostración perfecta de cómo la nueva estrategia romana podía superar los métodos cartagineses tradicionales. Cartago se vio obligada a pedir la paz. Las negociaciones fracasaron por orgullo de ambos bandos. Los términos romanos eran humillantes. Cartago tendría que entregar su flota, pagar enormes indemnizaciones, renunciar a España para siempre. Era comprensible que algunos cartagineses prefirieran seguir luchando antes que aceptar semejante humillación.
Cuando una flota romana sufrió un ataque cerca de la costa africana, las conversaciones se rompieron definitivamente. Cartago jugó entonces su última carta: llamar de vuelta a Aníbal. El gran general había pasado 15 años en Italia, 15 años tratando de quebrar la voluntad romana, 15 años viendo cómo sus victorias tácticas no se traducían en victoria estratégica. Ahora, a los 45 años, regresaba a defender la tierra que había dejado cuando era poco más que un muchacho. El reencuentro de Aníbal con Cartago fue agridulce. La ciudad que había abandonado llena de confianza ahora vivía aterrorizada por las legiones romanas que acampaban a pocas jornadas de marcha. Su ejército de veteranos que había dominado Italia se había reducido a unos pocos miles de supervivientes leales. Tendría que formar un nuevo ejército prácticamente desde cero. Aníbal hizo lo que pudo con los recursos disponibles. Reclutó mercenarios de toda África, libios, númidas que permanecían leales a Cartago, celtas que buscaban una última oportunidad de saqueo. Pero sobre todo tuvo que recurrir a levas locales, campesinos cartagineses sin experiencia militar seria. Era un ejército respetable en números, pero que no se podía comparar con las tropas que había llevado a Italia. Su gran baza eran los elefantes. Había conseguido reunir más de 80 de estas bestias, entrenadas específicamente para la guerra. Eran elefantes africanos, más pequeños que los indios pero igual de efectivos para aterrorizar a la infantería enemiga. Aníbal confiaba en que estos gigantes podrían romper las líneas romanas como habían hecho tantas veces en el pasado. Escipión, por su parte, había estudiado cuidadosamente las tácticas de elefantes. Sabía que estas bestias podían ser un arma de doble filo. Si se asustaban o se desorientaban, podían causar tanto daño a sus propias tropas como al enemigo. Desarrolló un plan específico para neutralizar la ventaja cartaginesa. Los dos ejércitos se encontraron cerca de Samarregia, una ciudad a unos 100 kilómetros al suroeste de Cartago. El terreno era una llanura abierta, ideal para el despliegue de grandes formaciones y el uso de caballería. Era exactamente el tipo de campo de batalla que ambos generales preferían, sin sorpresas geográficas, sin emboscadas posibles, una prueba pura de habilidad táctica. Antes de la batalla, los dos grandes generales se reunieron para una conversación que se ha convertido en leyenda. Aníbal, el veterano de 1000 batallas, se encontró cara a cara con Escipión, el joven que había aprendido estudiando sus movimientos. Hablaron de paz, de guerra, del destino de sus pueblos. Pero ambos sabían que las palabras ya no servían. Solo quedaba que las armas decidieran. Aníbal desplegó su ejército en 3 líneas distintas. En la primera colocó a los mercenarios y tropas auxiliares, galos, lígures, baleares. Eran tropas expendibles, destinadas a absorber el primer impacto romano y causar el mayor daño posible antes de ser destruidas. La segunda línea la formaban los cartagineses nativos y libios, soldados decentes pero sin la experiencia de los veteranos. En la tercera línea, como reserva final, colocó a sus preciosos veteranos italianos, los únicos soldados que quedaban de su gran aventura. Delante de todo, formando una línea intimidante, desfilaron los 80 elefantes de guerra. Eran una vista impresionante. Gigantes grises con torres de madera en los lomos, conductores mahuts armados con lanzas largas, la promesa de terror y destrucción. La caballería cartaginesa se desplegó en los flancos, aunque Aníbal sabía que era inferior en número y calidad a la de Escipión. Escipión respondió con una formación que parecía tradicional, pero que escondía una innovación brillante. Desplegó sus legiones en el orden habitual. Astati al frente, príncipes en el centro, triari como reserva. Pero en lugar de formar líneas continuas, dejó pasillos abiertos entre los manípulos.
Desde la distancia parecía una formación normal, pero estos espacios serían cruciales para su plan contra los elefantes. La caballería romana e italiana se desplegó en el flanco derecho. En el izquierdo, Masinisa comandaba a sus jinetes númidas, los mismos guerreros que habían sido la pesadilla de Roma en Italia. Era una ironía perfecta. Los númidas que habían destrozado la caballería romana en Canas ahora luchaban bajo las águilas romanas. La mañana del enfrentamiento amaneció clara y calurosa. Los sacrificios rituales se realizaron en ambos bandos. Los adivinos prometieron victoria a ambos ejércitos, como era costumbre. Pero los soldados veteranos de ambos lados sabían que esta vez no habría una segunda oportunidad. El perdedor vería a su civilización borrada del mapa. La batalla comenzó con la carga de los elefantes cartagineses. 80 bestias gigantes corrieron hacia las líneas romanas, levantando nubes de polvo y haciendo temblar la tierra. Sus barridos resonaban por todo el campo de batalla. Los mahuts gritaban órdenes en púnico, esperando que el terror hiciera el trabajo antes que los colmillos. Pero Escipión había preparado una sorpresa. Al primer sonido de los cuernos romanos, sus tropas ejecutaron una maniobra ensayada 1000 veces. Los manípulos se abrieron completamente, revelando los pasillos que habían estado ocultos. Al mismo tiempo, toda la línea romana prorrumpió en gritos de guerra mientras los músicos hacían sonar trompetas, cuernos y tambores en una cacofonía ensordecedora. El ruido desorientó a muchos elefantes. Estas bestias, aunque entrenadas para la guerra, seguían siendo animales que podían asustarse. Algunos se detuvieron confundidos, otros giraron y corrieron hacia sus propias líneas. Los que siguieron adelante se encontraron canalizados por los pasillos romanos, donde los esperaban soldados con jabalinas y lanzas largas, específicamente preparadas para cazar elefantes. Los escaramuzadores romanos, tropas ligeras armadas con jabalinas, atacaron los flancos de los elefantes que habían logrado atravesar las líneas. Apuntaban específicamente a los mahots, sabiendo que sin conductor los elefantes se volvían incontrolables. Era una táctica cruel pero efectiva. Los gigantes heridos y enloquecidos sembraron el caos en las propias líneas cartaginesas. Mientras el ataque de elefantes se desintegraba, la caballería de ambos bandos se enfrentó en los flancos. Aquí, la superioridad romana se hizo evidente inmediatamente. Masinisa conocía las tácticas de sus antiguos aliados cartagineses mejor que nadie. Había luchado con ellos, contra ellos, sabía cómo pensaban y cómo reaccionarían. Sus númidas ejecutaron maniobras que sorprendieron completamente a la caballería cartaginesa. En el flanco derecho, la caballería romana e italiana atacó con disciplina férrea. No eran jinetes tan hábiles individualmente como los africanos, pero luchaban como una unidad coordinada. Habían aprendido de las derrotas anteriores, habían estudiado las tácticas enemigas, habían desarrollado contramaniobras específicas. La caballería cartaginesa, superada en número y sorprendida por las nuevas tácticas romanas, comenzó a ceder terreno. No fue una derrota inmediata, sino una retirada gradual que se aceleró cuando los jinetes se dieron cuenta de que estaban perdiendo la batalla. Finalmente huyeron del campo de batalla, dejando a la infantería cartaginesa sin protección en los flancos. Con los elefantes neutralizados y la caballería en fuga, comenzó el verdadero enfrentamiento, el choque de infanterías que decidiría el destino del Mediterráneo. Las legiones romanas avanzaron con su disciplina característica, escudos entrelazados, jabalinas listas para lanzar, espadas afiladas para el combate cuerpo a cuerpo. La primera línea cartaginesa, formada por mercenarios, luchó con valentía pero sin esperanza real. Sabían que eran carne de cañón, destinados a debilitar a los romanos para las líneas siguientes.
Algunos galos lucharon con su ferocidad tradicional, pero fueron abrumados por la superioridad numérica y táctica romana. Los supervivientes huyeron hacia la retaguardia, pero encontraron que la segunda línea cartaginesa no les abría paso. Aníbal había ordenado que no se les permitiera refugiarse detrás de las tropas frescas. La segunda línea cartaginesa resistió mejor. Eran soldados cartagineses nativos y libios con cierta experiencia militar. Conocían las tácticas romanas y sabían cómo responder. Por un momento la batalla se equilibró. Las legiones encontraron una resistencia seria. Los cartagineses contraatacaron con éxito puntual. Parecía que la experiencia de Aníbal podía superar las innovaciones de Escipión. Pero la presión romana era implacable. Los Hastati atacaban con jabalinas, se retiraban, los príncipes tomaban su lugar. Era como el martilleo constante de un herrero trabajando el hierro. Los cartagineses, sin reservas frescas para rotar, se agotaban gradualmente. Sus líneas empezaron a ceder, primero en algunos puntos, luego de forma general. Cuando la segunda línea cartaginesa se quebró, llegó el momento decisivo. Los veteranos de Aníbal, los supervivientes de Trebia, Trasimeno, Cannas, formaron para el último enfrentamiento. Estos hombres habían luchado en Italia durante 15 años, habían visto caer imperios, habían vencido a ejércitos que parecían invencibles, habían seguido a su general hasta el fin del mundo conocido. No se rendirían fácilmente. El choque entre los veteranos cartagineses y las legiones romanas fue épico. Por primera vez en la batalla, los romanos encontraron una resistencia que igualaba su propia determinación. Los cartagineses luchaban sabiendo que era su última oportunidad, que detrás de ellos solo quedaba Cartago indefensa. Los romanos luchaban por vengar 15 años de humillaciones, por demostrar definitivamente su superioridad. Las líneas se entrelazaron en un combate feroz. Espadas chocaban contra escudos, lanzas buscaban huecos en las armaduras, hombres caían y eran reemplazados inmediatamente por sus compañeros. Era el tipo de batalla que había hecho famosos a ambos pueblos, una prueba pura de valor, resistencia y habilidad militar. Durante un tiempo, el resultado fue incierto. Los veteranos cartagineses demostraron que seguían siendo soldados formidables. Conocían todos los trucos del combate. Anticipaban los movimientos romanos. Respondían con tácticas perfeccionadas en 100 batallas. Aníbal se movía entre sus hombres, gritando órdenes, inspirando con su presencia, demostrando por qué seguía siendo considerado el mejor general del mundo. Pero entonces, Escipión jugó su carta final. La caballería romana y númida, después de perseguir a los jinetes cartagineses, regresó al campo de batalla. Masinisa había reagrupado a sus hombres y ahora atacaba por la retaguardia a los veteranos cartagineses. Era la misma maniobra que Aníbal había usado en Cannas, pero aplicada contra él. Los veteranos cartagineses se encontraron atacados por dos lados. Al frente, las legiones romanas presionaban con renovada intensidad. Por detrás, la caballería númida los atacaba con la ferocidad de los guerreros del desierto. Era una situación imposible que ni siquiera el genio de Aníbal podía resolver. Las líneas cartaginesas se desintegraron bajo la doble presión. Los veteranos que habían resistido a Roma durante 15 años finalmente cedieron. Algunos murieron luchando hasta el final, fieles a su juramento de seguir a Aníbal hasta la muerte. Otros intentaron huir, pero fueron alcanzados por la caballería númida que no daba cuartel. Aníbal, viendo que la batalla estaba perdida, logró escapar con un pequeño grupo de jinetes. Su huida no fue cobardía, sino realismo. Cartago necesitaría negociadores experimentados para los términos de paz que inevitablemente vendrían. Su carrera militar había terminado, pero su pueblo aún podía salvarse de la destrucción total.
el campo de batalla de Zama quedó cubierto de cadáveres cartagineses. Las águilas romanas ondeaban victoriosas sobre el lugar donde se había decidido el destino del Mediterráneo. Escipión había logrado lo que ningún general romano había conseguido antes: derrotar a Aníbal en una batalla campal usando las propias tácticas del maestro cartaginés. Las consecuencias de Zama fueron inmediatas y devastadoras para Cartago. La ciudad se vio obligada a aceptar términos de paz que la convertían prácticamente en un satélite romano. Tendría que entregar su flota, pagar indemnizaciones enormes durante 50 años, renunciar a todas sus posesiones fuera de África, no hacer guerra sin permiso romano. Era el fin de Cartago como gran potencia. Roma, por el contrario, se encontró como la dueña indiscutible del Mediterráneo occidental. Las riquezas que fluyeron desde Cartago derrotada financiaron la expansión romana hacia el este. En pocas décadas, las legiones que habían vencido en Zama conquistarían Grecia, Asia Menor, Egipto. El mundo helenístico caería ante la máquina militar que se había perfeccionado luchando contra Aníbal. Para Escipión, Zama fue el momento culminante de una carrera extraordinaria. Se convirtió en el primer romano en derrotar al gran Aníbal, ganándose el sobrenombre de africano y un lugar entre los generales más brillantes de la historia. Había demostrado que Roma podía aprender, adaptarse, superar a cualquier enemigo por brillante que fuera. La batalla también marcó el fin de una era. Aníbal representaba el último desafío serio al poder romano en el Mediterráneo occidental. Su derrota significó que Roma podía concentrar todas sus energías en la expansión, sin temor a amenazas existenciales. Los siglos siguientes verían la construcción del imperio más grande que el mundo occidental había conocido. En las llanuras donde se libró Zama, donde se decidió que Roma y no Cartago dominaría el futuro, los huesos de los guerreros cartagineses se mezclaron con la tierra africana. Su sacrificio no había sido en vano. Habían luchado hasta el final por su ciudad, su cultura, su forma de vida. Pero el destino había decidido que el futuro pertenecía a las águilas romanas, no a los elefantes cartagineses.